trayectoria dl en una circunferencia y va a ser multiplicado por la corriente para encontrar el valor del flujo magnético. Entonces, utilizando la ley de Biot-Savart, tenemos que, y de acuerdo a nuestra explicación anterior, el flujo magnético, el flujo del campo magnético será igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica la intensidad de corriente sobre 4π al cuadrado por la integral de contorno de L. Entonces, al integrar, ¿cuál sería la integral de una circunferencia? ¿Cuál es el área de una circunferencia? Porque la integral de contorno es una integral doble, es una integral de superficie. Entonces, al integrar esta superficie, nos va a dar, variando R, variando de 0 a 2π, nos va a dar entonces el área 2π por R. Entonces, tenemos que, para un conductor rectilíneo, el campo magnético a una distancia de separación R va a ser igual a mi subíndice 0 por la intensidad de corriente sobre 4π R al cuadrado, que multiplica a 2π R. El campo magnético creado en el centro de una espira circular. Entonces, así que, haciendo la correspondiente simplificación, tenemos que el campo magnético va a ser, aquí como se muestra, permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente sobre 2R. Pero si existieran, como esta figura al lado izquierdo inferior, tiene varias bobinas, tiene varias espiras, arriba es una sola espira, abajo son varias espiras que están envueltas. Entonces, N, que multiplica a permeabilidad en el vacío, permeabilidad subíndice 0, que multiplica intensidad de corriente sobre 2R. Entonces, en esta fórmula anterior, N es igual, vamos a ver después que N va a ser igual sobre la distancia, sobre el ancho de la bobina, va a ser igual a un N, que es una constante de cada espira, de cada bobina, mejor dicho. Ahora vamos a ver, o sea, de lo anterior, para calcular el campo, el flujo del campo magnético, usamos esta fórmula de abajo, donde N es la cantidad de vueltas que tiene, N es el ancho de la cantidad de vueltas de la bobina. Ahora, la ley de Ampère nos dice que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada es igual al producto de la constante permeabilidad subíndice 0 o mi subíndice 0 por la suma de las intensidades que atraviesan cualquier superficie limitada por la curva. El signo de la intensidad será positivo si cumple la regla de la mano derecha al establecer el recorrido de la curva C, y negativo en caso contrario, como vamos a ver a continuación. Entonces, de lo que habíamos visto anteriormente, tenemos que la integral de contorno del flujo magnético por el diferencial, o sea, la variación del radio R, será igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica a la corriente encerrada. Entonces, aquí tenemos un grafiquito. Tenemos en el lado izquierdo, tenemos una superficie C, donde solamente le entra una corriente, o sea, mejor dicho, sale una corriente. Aplicando la regla de la mano derecha, cuando una corriente sale es positiva. Entonces tenemos que va a ser la integral de contorno del flujo magnético por el diferencial del recorrido de R, será igual a la permeabilidad en el vacío solamente por la corriente. Pero cuando tenemos más corrientes, como en el caso de la figura del lado derecho, tenemos otra vez la superficie, el contorno C, tenemos la superficie verde I2 que sale, la superficie roja I1 que sale, y la superficie roja también I3 que está hacia abajo. Perdón, las corrientes 1 y 2 van del sentido de inferior a superior, y la corriente I3 va de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso, la circulación del campo, del flujo magnético, va a ser igual a la permeabilidad en el vacío, y que va a multiplicar a la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3. Eso debido a la regla de la mano derecha. Posteriormente hay un ejemplo donde explica bien cómo utilizar la mano derecha para encontrar estos signos.
Ahora vamos a ver el campo magnético en el interior de un solenoide. De acuerdo a la ley de Ampère, tenemos un solenoide físicamente como este, al cual cuando se le aplica una tensión, una corriente, mejor dicho, comienzan a crearse las líneas de campo flujo magnético. Entonces, ya en un gráfico, para entenderlo mejor, sería de esta manera. Lo que muestra la foto del lado izquierdo es el gráfico del lado derecho, donde tenemos que en el centro las líneas de campo son mucho más intensas y más rectas, casi paralelas entre sí, y cuando a medida que se va alejando, comienzan a salir y van del polo negativo hacia el polo positivo, ¿no? Las líneas de campo. Entonces, haciendo un dibujo, un gráfico para poder entender este fenómeno, tenemos aquí una espira. Fíjense, las espiras son, las bolitas estas son las que dan la vuelta. Los puntos salen y las X entran, ¿entiendes? Así va haciendo la bobina, va dándose vuelta. Los puntos de arriba es de donde sale el hilo y la X es donde entra. Entonces, tenemos el campo magnético. Y para poder estudiar esto, tenemos obligatoriamente que crear una superficie aquí, un recorrido de 1, 2, 3, 4 y 1, este rectángulo, donde tendríamos el sentido para el análisis, con digamos, una base A de lado A por B. Entonces, para encontrar la circulación del campo del flujo magnético, tenemos la integral de superficie. Vamos a hacer la sumatoria de todas estas. Entonces, la sumatoria de la integral del vector flujo magnético en el segmento 1 a 2 va a ser la integral 1 a 2 de flujo por el diferencial del recorrido. Este es el recorrido, sería A, ¿no? Más en el tramo 2 a 3 tenemos integral 2 a 3 el flujo magnético por el diferencial del recorrido, más la integral del el recorrido 3 a 4, el flujo magnético por diferencial del recorrido, y así del 4 al 1. Pero ¿qué pasa en esto? Aquí tenemos que esta integral de 2 a 3 del lado derecho, con la integral de 4 a 1, que es el sentido contrario. Fíjense, el recorrido hacia arriba, aquí hacia abajo, se eliminan. ¿Me lo puede pasar, por favor? Y en el recorrido de 3 a 4 es 0, porque arriba no tenemos, no hay corriente. Entonces es 0, ¿no? La corriente solamente está en los hilos, ¿no? Esta corriente es la que genera el campo magnético. Entonces afuera es 0, las otras dos se eliminan. Entonces, la integral de un solenoide será dado por la permeabilidad en el vacío, que multiplica a n, que es la cantidad de vueltas, por la intensidad de corriente. Solamente eso. O sea, todo ese aparataje, todo ese cálculo para llegar a la conclusión de que solamente en el interior del solenoide es que se produce la circulación del flujo magnético. Entonces, aquí tenemos que el flujo magnético será igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica la corriente, y a su vez multiplica a n sobre L. Porque al resolver la integral del lado izquierdo, desde el camino de 1 a 2, vamos a encontrar que es L. Entonces, n sobre L nos va a dar... ¿Qué pasa? N sobre L nos va a dar que es la cantidad... Entonces, el flujo magnético es la permeabilidad en vacío que multiplica la intensidad de corriente por un n, donde n minúscula es n mayúscula, que es el número de espiras, sobre L, que es la longitud del solenoide. ¿Ya? Ese es un dato muy importante para poder apreciarlo. O si quieren, encuentren el valor de n minúscula o utilizan el valor del número de espiras sobre la longitud del solenoide. Ahora vemos otro elemento más muy utilizado en el magnetismo, en el estudio, que es el electroimán. Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica
desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. O sea, si hay corriente eléctrica, el electroimán funciona. Si se quita la corriente eléctrica, el electroimán desaparece. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, continuamos. Campo magnético en un electroimán. Un electroimán físicamente es como el que estamos mostrando aquí a la izquierda, y es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo cuando cesa dicha corriente. Entonces tenemos aquí, fíjense, en el interior hay un material, puede ser un ferrita, un material de alta conductividad. Entonces, al conectarle una corriente eléctrica, se produce en su interior un campo magnético que es igual a permeabilidad del medio material, que multiplica a la cantidad de vueltas que tiene la espira por la intensidad de corriente sobre el tamaño o la altura o el tamaño del solenoide, en este caso de la bobina. Para entender esto mejor, vamos a mostrarle un pequeño video correspondiente a lo que es el campo magnético en los imanes. Los polos norte y sur de un imán son los puntos de concentración del campo magnético que lo rodea. Dicho campo se muestra generalmente así, en dos dimensiones, pero en realidad los campos magnéticos tienen tres dimensiones en el espacio que rodea al imán. Como resultado de la interacción del campo que rodea al imán, se puede utilizar un imán para poner en movimiento a otro, atrayéndolo cuando los polos cercanos son opuestos, repeliéndolo cuando los polos cercanos son iguales.
Bueno, el video que vimos sí muestra entre los temas que muestra, primero el electroimán, la fuerza que tiene al colocar un núcleo metálico. La segunda parte nos muestra, por ejemplo, en el caso de los vehículos, lo que actúa, digamos, no es el motor del vehículo, lo que actúa es el motor de arranque, el que hace dar vueltas para que el motor ya del vehículo mecánicamente funcione. Al poner la llave en el contacto, lo que activamos es el motor de arranque, que es el que tiene la fuerza de hacer funcionar el motor del vehículo. Y finalmente, el video del tren es un video muy antiguo. Actualmente ya estos trenes desarrollan, primero comenzaron en Japón, ahora en China tienen trenes muy rápidos, velocidades exageradamente altas, y ya no solamente de un vagón, ese video es de un tema experimental. Ahora usan ya vagones para transporte masivo de pasajeros, ¿no? Y funcionan perfectamente. Bueno, ahora vamos a ver la fuerza magnética entre corrientes. Si tenemos dos corrientes paralelas, I1 y 2, la corriente I1 crea un campo B1 sobre el cable con una corriente I2. La fuerza que experimenta la corriente I2 en este campo magnético es determinada de la siguiente manera. Si tenemos aquí, como está en la figura, la corriente I1 hacia arriba, la corriente I2 hacia arriba, entonces I1 va a producir un campo B1 sobre la corriente, sobre el cable con la corriente I2. Fíjense, B1 va para allá, entra hacia la pantalla y va a dar la vuelta, ¿no? La corriente I1 da la vuelta en sentido de las manijas contra el reloj. Y esta fuerza de 2 sobre 1 va a ser igual a mi subíndice 0 sobre 2pi, que multiplica la corriente 1 por la corriente 2 por el L. El L es el segmentito que estamos observando. El L es el segmento en el cable. ¿Qué tamaño del cable vamos a observar? De la separación entre los dos cables, y el vector unitario U, subíndice R, es el vector que va del cable 1 al cable 2, perpendicular al cable donde está la corriente I1. La corriente del cable del 1 para 2 será de la misma manera y análogamente, y así tenemos las dos fuerzas que se generan al tener dos cables con corrientes paralelas. Donde la permeabilidad en el vacío, como ya hemos visto, esto tiene que estar también en su formulario, la permeabilidad en el vacío o en el aire es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado. Las fuerzas magnéticas entre dos conductores rectilíneos paralelos por los que circula la corriente son iguales y de sentido opuesto. Las fuerzas son atractivas si las corrientes son del mismo sentido y repulsivas si son de sentido contrario. El campo magnético creado por cada hilo en el otro. Entonces aquí tenemos el campo magnético producido por la corriente I1 será igual a B subíndice 1 mi subíndice 0 por la intensidad de corriente 1 sobre 2pi por el R, que es la reparación, en el sentido negativo de I, o sea, va hacia atrás. El campo magnético vector B subíndice 2 es igual a permeabilidad en el vacío por la corriente 2 sobre 2pi por R en el sentido positivo de I. Conclusión. Dos corrientes paralelas por las que circula una corriente experimentan una fuerza de atracción si las corrientes circulan en el mismo sentido, mientras que si las corrientes circulan en sentidos opuestos experimentan una repulsión. Ahora, esta definición del amperio internacional se lo vuelvo a presentar ahora, pero con otro enfoque, un enfoque ya práctico. Tenemos aquí dos corrientes paralelas de 1 amper separadas por 1 metro, donde se mide la observación, el segmento del cable es de 1 metro también. Entonces, 1 amperio es la intensidad de corriente que circulando por dos conductores paralelos, separados entre sí por 1 metro de distancia, produce sobre cada uno de ellos una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro del conductor.
O sea, este metro del conductor, en este caso, aquí está en un celeste, un plomo, es 1 metro. Entonces, la fuerza de F1 hacia hacia 2, del cable 1 hacia el cable 2, será igual sobre el L. El L es la unidad en este caso, nuestro L es 1 metro. Será igual a permeabilidad en el vacío, que multiplica corriente 1 por corriente 2 sobre 2pi por D. Tenemos que nuestro D es la separación entre los dos cables, es igual a 1 metro. Y nuestro L va a ser el que está acá, en este caso es 1, por eso es que tenemos que la fuerza por unidad del conductor, por el segmento del conductor, es 2 por 10 a la menos 7 newton sobre metro. Entonces, aquí matemáticamente se demuestra cómo fue encontrado el valor del ampere. Ahora vamos a ver un ejercicio donde para entender mejor lo que es los efectos que produce la fuerza entre dos corrientes rectilíneas y paralelas, y para poder determinar el campo magnético que genera en un punto situado en medio de ambas corrientes. Entonces, aquí tenemos. La pregunta es, la corriente I1 y 2 tienen el mismo sentido, y la pregunta B, I1 y 2 no tienen el mismo sentido. Entonces, tenemos los datos. La corriente I1 va a ser igual a 30 amperes. La corriente I2 es igual ya. Ok, ahora sí, ¿no? Bueno, decíamos no, que la corriente I1 y 2 tienen el mismo sentido para la pregunta A, y para la pregunta B, corriente 1 y 2 no tienen el mismo sentido. Entonces aquí primero siempre es bueno sacar los datos del enunciado. Corriente 1 30 amperes, corriente 2 60 amperes, la distancia entre ambos conductores es de 6 centímetros, entonces dividido entre 2, 3 centímetros, que nos pide calcular en un punto situado en el medio entre ambas corrientes, entonces la separación es 0.03 metros. Aquí una pequeña explicación para orientación. Para calcular el campo magnético en el punto medio situado entre ambas corrientes, debemos aplicar el principio de superposición, que lo hemos visto en las clases anteriores, en la unidad, al comenzar las unidades. Esto implica que en primer lugar hay que determinar el campo magnético creado por cada una de las corrientes en dicho punto medio. Utilizando la expresión del campo generado por una corriente rectilínea, estudiada en la parte donde habla sobre la ley de Biot-Savart, tenemos que el campo magnético será igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica la corriente 1 sobre 2pi por la distancia hasta el punto. Entonces tenemos, reemplazando los valores, la permeabilidad en el vacío 4pi por 10 a la menos 7, la corriente 30 amperes sobre 2pi, que multiplica la distancia, que es 0.03 metros. Eso nos va a dar que el flujo, el campo magnético por el cable 1 es igual a 2 por 10 a la menos 4 Tesla. En el caso siguiente, en este caso les explico también que aquí se eliminan los pi y nos queda ese valor. Análogamente, para el campo magnético producido en el campo magnético por la corriente 2, nos va a dar
4 por 10 a la menos 4 Tesla. Entonces, en este caso, si las corrientes tienen el mismo sentido, el campo B1 y el campo B2 tendrán sentidos opuestos. Se lo puede comprobar utilizando la regla de la mano derecha. Entonces aquí tenemos, para encontrar la regla de la mano derecha, colocamos la mano en cable 1, el dedo pulgar en el sentido de la corriente, y al cerrar la mano vemos hacia dónde va el campo magnético. El campo magnético va a venir como si estuviera entrando en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces B1 va hacia adentro. Agarramos la mano derecha en el cable 2, colocamos el pulgar en el sentido de la corriente y cerramos la mano, vemos que el campo magnético 2 es como si sale de la pantalla. Entonces, campo magnético 2 hacia afuera, campo magnético 1 hacia adentro. Entonces, esto implica que al tratarse de vectores, el módulo del campo magnético en dicho punto es la resta del mayor módulo menos el menor módulo. En su sentido, será el del mayor de los dos. Entonces, se hace en módulo, pero se hace la diferencia de los dos. El mayor menos el menor. En este caso, el campo magnético en el punto medio será igual a 2 por 10 a la menos 4 Tesla. Para la pregunta B, si las corrientes tienen distintos sentidos, el campo B1 y el campo B2 tendrán el mismo sentido y puede ser comprobado utilizando la regla de la mano derecha. En este mismo caso es lo siguiente. Aquí vamos a colocamos así. Entonces, colocamos en la corriente I1 que va hacia arriba. Colocamos la corriente I1 hacia arriba. El pulgar en el sentido de la corriente eléctrica. Cerramos la mano y vemos que el campo magnético entra a la pantalla, ¿no es cierto? En el caso de la corriente 2 que va hacia abajo, corriente va de arriba hacia abajo. Colocamos el pulgar de la mano derecha hacia abajo, cerramos la mano y también nos da que el campo magnético también entra en la pantalla. Entonces B2 y B1 entran a la pantalla, por lo cual esto implica que al tratarse de vectores, el módulo del campo magnético de dicho punto es la suma de ambos módulos y su sentido será el de cualquiera de los dos. Entonces, B va a ser B1 más B2. Entonces, el total del campo magnético sería igual a 6 por 10 a la menos 4 Tesla. Sencillo, ¿no? Lo difícil es encontrar y poner la mano derecha cuando la corriente va hacia abajo. Pero sí, si hacen con un poquito de imaginación, colocan el dedo en el dedo pulgar en el sentido de la corriente y cierran la mano y van a ver que sale, o sea, es como si entrara como si viniera a golpear nuestro pecho, digamos, ¿no? Pero eso significa que está entrando en la pantalla. Ahora vamos a ver otro tema importante, que es también otro elemento muy utilizado, que es el toroide. Un toroide, a muchos que les gusta alimentarse, el toroide es como una Donald, ¿no? Una Donald con su hueco al medio, tiene el radio es el radio al centro es R, el radio A es hacia la superficie interna y el radio B hacia la superficie externa. Entonces elegimos como camino cerrado una circunferencia de radio R cuyo centro está en el eje del toroide y situada en su plano meridiano. De esta forma, el campo magnético B será tangente a la circunferencia de radio R y tiene el mismo módulo en todos los puntos de dicha circunferencia. Fíjense que en esta ilustración se aplica al inicio de la bobina que se envuelve al toroide una corriente eléctrica, ¿no? La corriente va a ir dando la vuelta por todo el toroide hasta salir, y en ese trayecto vamos a tener un campo magnético que es tangente a la circunferencia de radio R. Entonces aplicamos la ley de Ampère y calculamos
la intensidad para los siguientes valores de R. Primero, vamos a colocar nuestro R fuera del núcleo con R menor que el radio A. Como se puede observar, en este caso, miren, tenemos el toroide, está aquí, la donal está en plomo, los cables, el cable que va circulando, comienza aquí, sale, entra, sale, entra, sale, entra a la pantalla, ¿no? Sale de la pantalla y el cable va dando la vuelta. Entonces, primero escogemos un radio R, está dentro de la donal, en el hueco. Como se puede observar, en este caso, la intensidad que atraviesa la circunferencia de radio R es 0, por lo tanto, aplicando ampere, o sea, no hay corriente en ello, ¿no? Aplicando ampere, tenemos que la integral de contorno del campo magnético por el diferencial del recorrido será igual a la integral de contorno multiplicado de L por coseno del ángulo, y esto se va a resumir a que va a ser la intensidad o mejor, el campo magnético 2πr va a ser igual a la permeabilidad del vacío por N por I. Como no tenemos corriente, es 0. Entonces todo esto, el campo magnético en el hueco de la dona, en el hueco del toroide, va a ser igual a 0. Entendible, ¿no? 100%. Fácil de entender. Ahora, bueno, para seguir la explicación, mejor nos falta menos de un minuto para que se corte. Vamos a parar la presentación y se conectan de nuevo, por favor. Entonces, toroide, el campo magnético es 0. Ahora, buscamos en el interior del núcleo, donde R está entre el radio A y el radio B, de la siguiente manera, ¿no? Tenemos nuestro toroide o nuestra donal, y el radio R está hacia el interior, bien al centro. Entonces, cada espira del toroide atraviesa una vez el camino cerrado. La circunferencia de color rojo de la figura siguiente. La intensidad será igual a N por I, donde N es el número de espiras e I la intensidad que circula por cada espira, o sea, la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Por lo cual, el flujo, el campo magnético será dado por, mejor dicho, hacemos la integral de contorno del campo magnético por el diferencial del recorrido, del trayecto, va a ser igual a 2 por pi por R igual a la permeabilidad del medio material que multiplica a N por I. Ahora, extrayendo esto, tenemos que el campo magnético será igual a la permeabilidad del medio material. Fíjense que aquí aparece ya el elemento del medio material. Tenemos que saber de qué estaba hecho ese toroide para encontrar esa permeabilidad, que es multiplicado por la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa del material. Que eso, obviamente esos valores yo se los tengo que dar, ¿no? Entonces, fíjense, la fórmula que usamos es esta de acá. La fórmula que nos interesa para resolver los ejercicios, el campo magnético del interior del toroide es esto. Aquí hay dos elementos. Esta es la cantidad de vueltas que tiene el toroide, cantidad de espiras, y esta permeabilidad cita aquí, va a ser igual
a la permeabilidad relativa que multiplica la permeabilidad en el vacío. Ya lo vamos a ver eso posteriormente. O sea, yo le doy el valor, como vimos en el campo eléctrico, la permitividad en el vacío y la permitividad del medio material. Es análogamente. Cada material tiene su valor específico. Y yo se los pongo en el ejercicio para que no perdamos tiempo en buscar y encontrar y nos podemos equivocar del material y colocar otro valor. Entonces, la fórmula que nos interesa es campo magnético igual a permeabilidad del medio material por el número de vueltas por la intensidad de corriente sobre 2πr. R es del centro del toroide o del centro de esa dona que yo le llamo, o de ese aro de una llanta, vamos a ver un salvavidas, vamos a decir, del centro del salvavidas hacia la mitad de la goma. Y finalmente agarramos cuando fuera del núcleo con R mayor que el radio del superior, del radio de la superficie superior del toroide. Cada espiral del toroide atraviesa 2 veces el camino cerrado, circunferencia roja a la fibra, transportada en intensidades con sentidos opuestos. Entonces, la intensidad neta es N por I menos N por I igual a 0. Entonces, el campo magnético sería hacerlo en todos los puntos del camino cerrado. Entonces, aquí tenemos que entonces tenemos en este caso la integral de contorno del campo magnético por el diferencial del trayecto va a ser igual campo magnético por 2pi por R, que va a ser igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica al número de vueltas por la intensidad de corriente. Entonces, como entra una sola vez, cuando viene el cable y sale una sola vez, entonces se hace 0 y tenemos que el campo magnético será 0. En resumen y en síntesis, tenemos que de los cálculos anteriores se deduce que el campo magnético generado por un toroide queda confinado cuando campo magnético en un toroide es permeabilidad del medio material por la cantidad de vueltas por la intensidad de corriente sobre 2πr. Nada más. Ahora, para entender mejor todo esto que hemos estado hablando, les traigo un experimento desarrollado para poder entender la ley de... Espera. Los restos son. Los restos son. Siguiendo la regla de la mano
baila conmigo, baila. La corriente donde se direcciona el campo y es por lo tanto la brújula se orienta en consecuencia. Vamos a repetir la misma experiencia ahora, pero con la brújula sobre el cable. Vamos a repetir la pila va a seguir en el mismo sentido para que la corriente siga fluyendo en esa dirección. Por lo tanto, aquí vamos a observar lo que pasa. Si se fijan, no hay cambio significativo de la dirección de la brújula, porque ahora está, y eso se corresponde también con la dirección del campo magnético generado por el cable, por lo tanto no se ve ninguna variación. Con el sensor, nos damos cuenta que alinearon el campo magnético. Bueno, fíjense que importante, por eso les quise mostrar la ley de Ampère y la mano derecha. Cuando la brújula está fuera del cable, al hacer la mano derecha, entonces hace que la brújula se vaya hacia el sentido horario, ¿no es cierto? Apunta hacia el sur geográfico de la Tierra. Pero cuando la brújula está dentro de la bobina, tiene el mismo sentido, entonces la brújula continúa apuntando hacia el norte geográfico. Entonces es una buena ilustración que es también para mostrar que realmente la regla de la mano derecha funciona. Bueno, con esto terminamos por hoy. Ya terminamos la unidad 3. Ahora solamente nos queda hacer ejercicio. ¿Cómo les está yendo el ejercicio que les pasé? Ingeniero, disculpe una consulta. Sí. Dígame. El práctico en la plataforma dice que hay que presentarlo hasta el 4 de febrero. Sí. ¿Únicamente va a ser hasta esa fecha o quizás lo pueda extender unos días más? Hemos pasado, ¿no? Nuestro examen va a ser el 8, ¿no es verdad? ¿O cómo quedamos? A ver. Para el lunes 8, Inge. Exacto. Entonces, si teníamos el práctico para el 4, podemos pasarlo, porque yo tengo que corregirlo, ¿no? Podemos pasarlo para hasta el sábado 6. Le voy a subir a la plataforma, le voy a cambiar la fecha para el sábado 6. ¿Listo? Listo, Inge. Son solo 5 ejercicios, o sea que no tienen que hacerlo todos. Se escogen 5 ejercicios de todo, pero los prácticos, ¿no? Los ejercicios, no los teóricos. Eso desarrollan, escójanse, yo les aconsejo, de los que vamos a hacer aquí en clase, las 2 clases que vienen, el miércoles y viernes, vamos a hacer una batería de ejercicios. Escójanse los más que son tipo para los otros ejercicios, ¿no? Así pueden practicar y estudiar bien para el examen. ¿Listo? De ahí mismo también puede servirnos como el banco, ¿no? De preguntas, ingeniero. Sí, correcto. Esos ejercicios yo los coloco en el banco de preguntas. O sea que si por suerte les cae, como se genera aleatoriamente el examen, por suerte les cae el ejercicio que han hecho, ya lo tienes resuelto. Y se garantiza. Ok. O sea, Inge, de ahí va a sacar los ejercicios para el examen. Básicamente yo tomo ese como banco de preguntas, ¿no? Igual que el examen primer parcial. Yo de la lista que les mandé, saqué todos subí los 70 ejercicios estaban en la base de datos. Por eso es que a la mayoría o a muchos les fue bien, sacaron muchos 25. O sea, sacaron 100% de la nota. ¿Listo? O sea, mientras más ejercicios resuelvan, más chance de tener buena nota tienen. Ya hablé con el encargado del laboratorio, me va a pasar las notas hasta la segunda
el segundo viernes de febrero. Entonces, no le pierdan pisada, porque eso también va a entrar en la nota de los 15 puntos, como quedamos en el ¿cómo se llama? En el valor de la nota. Entonces, a ver, él me va a pasar la nota el 19, después del 19 de febrero me va a pasar la nota. Entonces, háganle completen lo práctico que él les da, los ejercicios que él hace, para que también tengan ahí 15 puntos completos, ¿no? Porque esos 15 puntos van a salir en la suma de los 5 ejercicios de la primera parte, 5 ejercicios de la segunda parte, más el laboratorio. Y así ustedes van a garantizarse una buena nota. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Bueno, jóvenes, entonces el miércoles continuamos vamos a hacer una batería de ejercicios para que ustedes vayan practicando para el parcial, que será como quedamos, y están todos de acuerdo el lunes 8 de febrero. Listo, muchas gracias por su presencia, participación y hasta el miércoles. Ok, Inge, hasta luego, se cuida, chau, chau. Luego, Gracias, ingeniero. gracias.